Primeramente quisiera dar las gracias por la invitación que me hizo el Colegio Mexicano de Anestesiología, la que me ha hecho también el doctor Cuenca Dardón, a esta presentación de conceptos actuales del trauma de cráneo. Bueno, como lo mencionó el doctor Cuenca Dardón, el Hospital Español es un hospital que también es un hospital de tercer nivel y por lo tanto se dedica también en forma frecuente a pacientes politraumatizados y traumatizados de cráneo. Estos nos los trasladan desde la carretera, algunos porque tenemos helipuerto nosotros, y bueno, nosotros somos sede del Autódromo Hermanos Rodríguez y algunas cosas, bueno, tenemos un esquema de manejo del paciente politraumatizado, el cual lo implementamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y el cual tenemos ahí desde ambulancias, paramédicos, un cubículo de choque ahí local, y luego tenemos un helicóptero para trasladar a los pacientes al Hospital Español. Entonces por eso es que tenemos algún manejo de este tipo de pacientes. Bueno, aunque los automóviles están bien protegidos porque tienen unos armazón de protección, pero si el impacto es directo, como en este piloto italiano que se accidentó en Interlagos, en Brasil, tuvo un impacto directo que le ocasionó la muerte instantánea por el trauma de cráneo. Sabemos pues que en el accidente automovilístico el paciente debe de ir con el cinturón y que debe de estar protegido con él para que no se impacte sobre el parabrisas, pero nosotros pensamos que es más el impacto directo y en este caso fue lateral lo que ocasionó la muerte instantánea del piloto. Bueno, un transporte adecuado y rápido hacia un sitio donde, bueno, con una secuencia, los técnicos en urgencias médicas son muy importantes, ¿verdad? Y no nada más los técnicos en urgencias médicas, sino los médicos que están todos relacionados, organizados y sincronizados para que se lleve a cabo la extracción del paciente desde el momento del que se saca del automóvil, cómo se coloca la tabla, cómo se fija, cómo se pone el collarín, cómo se van a canalizar las venas inmediatamente, unas 2 venas gruesas, y cómo se va a hacer una intubación. Sabemos que lo prioritario es la ventilación del paciente, muchas veces liberarlos de cuerpos extraños el paciente, ¿verdad? Y de la boca, y con una cánula de Guedel podemos establecer con un ambú una ventilación adecuada, que eso nos va a llevar a que no haya una hipoxia prolongada y que por lo tanto no vaya a haber una lesión cerebral irreversible. Como lo dijo el doctor, la mayor parte de incidencia se pierde de pacientes por la hipoxia cerebral, porque no se pudo ventilar al paciente. Entonces, no es lo prioritario intubar, lo prioritario es ventilar y oxigenar al paciente. Entonces, se debe mantener una ventilación. Si es un trauma craneoencefálico, todos potencialmente son con lesión de columna cervical, todos. Entonces deben de tratarse como tal. Si hay una urgencia de intubar porque no se puede ventilar al paciente, entonces se pone se hace una intubación con alineación manual, con intubación de secuencia rápida con inmovilización manual alineada
Uno inmoviliza el cuello, el otro hace maniobra de Selig y un tercero va a ser el que va a hacer la intubación sin que se mueva totalmente el cuello. Se puede quitar el collarín y se puede intubar sin el collarín, o se puede intubar con el collarín también, ¿verdad? Si de preferencia, para que no se mueva el cuello. Si no se ha hecho el diagnóstico de si existe alguna o no lesión de columna cervical, eso generalmente lo hacemos donde está un cubículo de choque o cuando ya llegó al hospital, ¿verdad? Entonces aquí vemos que ya en un cubículo de choque le están haciendo una exploración. La exploración primaria se la hicieron en el paciente que llegó, el equipo que lo rescató y le hizo la evaluación primaria en el sitio del accidente. Y posteriormente una segunda evaluación lo van a hacer a lo mejor en el helicóptero, le van a estar haciendo evaluaciones periódicas de la escala de coma de Glasgow y evaluaciones secundarias de todas las lesiones, ¿verdad? Al llegar al cubículo de shock en el hospital, pues ya se le está haciendo una evaluación, podríamos ser terciaria, pero ya con un poquito de más elementos. Vemos aquí que tiene salida de líquido cefalorraquídeo y sangre por el oído y por la nariz. ¿Esto qué nos indica? Que el paciente tiene del piso medio y del piso anterior de la base del cráneo, ¿verdad? Entonces son datos muy importantes. Yo lo que quiero es puntualizar, la exposición del doctor Cuenca Andardón fue muy completa, ¿verdad? Algunos detallitos que le podemos ir agregando con cosas prácticas, ¿verdad? Para que sean de mayor beneficio para ustedes. Bueno, en este ya se le hizo una exploración secundaria. Vemos que sigue inmovilizado por el collarín y que se le está dando ya llegó con una ventilación mecánica con presión positiva intermitente. Pero si se fijaron, el paciente estaba ventilando, ¿verdad? Metía su ventilación y el ventilador, que eso no es la forma correcta, ¿verdad? En un paciente que no queremos que retenga dióxido de carbono, primero nos tenemos que asegurar que no esté intubado de un bronquio, que es muy frecuente. La urgencia de quererlo intubar, ¿verdad? Por un personal paramédico, a veces se va al bronquio derecho, ¿verdad? Y entonces tenemos que auscultar y corregir la intubación. Pero además de eso, si lo ponemos a estar peleando con el ventilador, yo creo que si ya el paciente ya está intubado, se debe de relajar y se debe de sedar, ¿verdad? Y si ya llegó a un sitio donde tenemos los recursos suficientes para hacer diagnóstico por una tomografía, ¿verdad? Entonces ahí inmediatamente le hacemos el diagnóstico. Entonces tenemos que ver qué lesiones primarias son intracraneales, porque detectamos que primariamente tenía un trauma de cráneo, ¿verdad? Y pues, después en forma secundaria de otros órganos y sistemas. ¿Por qué es prioritario lo de cráneo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tiene hemorragia de algún sitio, lo que sea, podemos controlarle la hemorragia, ¿verdad? Pero las lesiones intracraneales, lo van a poner en riesgo de muerte el paciente o de que se descerebre el paciente. Si está con cráneo hipertensivo, ¿verdad? Si está con una lesión importante del cerebro, este paciente va a tener hernia de uncus, hernia de pedúnculos cerebelosos, y el paciente herniado ya no nos sirve para nada, ¿verdad? El paciente va a estar con descerebración y pues a lo mejor le vamos a estar controlando la hemorragia o le vamos a estar controlando alguna otra cosa, ¿verdad? Que no nos va a servir. Es prioritario hacer el diagnóstico de las lesiones intracraneanas. No quiero decir que lo demás no pase a segundo término totalmente, se pueden ir corrigiendo en forma conjunta, pero si hay que evacuar un hematoma, es prioritario, ¿verdad? Evacuar el hematoma o disminuir la presión intracraneana y mientras ir controlando algún otro tipo de hemorragia, algún otro tipo de lesión.
Bueno, entonces estos son los tipos de cirugía que se hacen ahí en el hospital. Se hace debridación de heridas y extracción de cuerpos extraños, elevación de fracturas de cráneo con hundimiento, hematomas epidurales, subdurales, intraparenquimatosos, craneotomía descompresiva y lobotomía temporal. A veces preferimos que se haga una lobotomía temporal, sobre todo del área del lado derecho, la que no es dominante, para descomprimir el cráneo, ¿verdad? A fin de que con eso descomprimimos el cráneo y las funciones están del otro lado. Bueno, este es un paciente que ya está intubado, ¿verdad? Que obviamente ya está sedado y que viene con ventilación, con un ventilador con ventilación mecánica. Y sobre todo ahorita van a ver en una tomografía, inmediatamente los pasamos a tomografía, ¿verdad? Le hacemos una tomografía, le hacemos una tomografía de cráneo, de cuello, de tórax, de abdomen y de algún segmento del cuerpo que esté considerándose importante para hacer un diagnóstico de tipo diferencial, de pelvis o de algún otro sitio. Y luego inmediatamente después observamos qué es lo que pasa. En este paciente que venía en el helicóptero, encontramos una fractura hundimiento. Esta fractura hundimiento ya aquí nos podemos dar en cuenta en conjunto con el neurocirujano, que hay borramiento de los surcos, que hay desplazamiento de la masa encefálica hacia el lado contralateral, que hay borramiento de los ventrículos laterales, y que miren ustedes el hundimiento que existe del hueso, ¿verdad? Entonces, además de eso, encontramos un hematoma subgaleal y aumento del volumen de los... ¿Lo apagas, por favor? Aumento de volumen de los tejidos blandos. Y esta es una de las cosas importantes. Si lo intubamos, le movemos el cuello, fíjense cómo está desplazado de esta vértebra hacia acá, ¿verdad? No es que nosotros vayamos a provocar el desplazamiento, sino que ya vienen desplazados, ¿verdad? Ya vienen con desplazamiento de la columna cervical. ¿Y de qué sirve, verdad? Que nosotros salvemos al paciente, le vamos a correr y lo vamos a oxigenar y lo vamos a ventilar, si con esa intubación le vamos a dar toda la torre a la columna cervical, ¿verdad? Y le vamos a provocar sección medular. Además de eso, la sección medular, que es lo que va a ocasionar shock de tipo neurogénico, ¿no? El shock neurogénico, ¿qué es lo que va a ocasionar, ¿verdad? O sea, la sección medular produce vasodilatación desde este nivel hacia abajo, ¿no? Entonces, esa vasodilatación va a acentuar el shock hipovolémico que tenía, o el shock cardiogénico que tenía por contusión torácica, por contusión miocárdica, ¿verdad? Entonces, esto mismo lo puede llevar a la muerte, ¿no? Aquí tenemos otro desplazamiento, y aquí miren lo que pasa con la médula, ¿no? Aquí tenemos roto una vértebra y está completamente impactado los fragmentos sobre la médula, ¿verdad? Entonces no es que nosotros vayamos a provocar el desplazamiento, sino que ya está hecha parte de la lesión, y nosotros lo que vamos a hacer es darle la puntilla, ¿verdad? Para darle en la torre a la médula, ¿verdad? Otro desplazamiento, que es este nivel. Y bueno, sabemos que siempre que hay traumatismo craneoencefálico, coincide generalmente con un traumatismo de la parte superior de las costillas torácico y del esternón. Siempre que haya también encontremos fracturas costales altas, va a coincidir con una fractura de cráneo o un traumatismo craneoencefálico severo. Y bueno, nosotros cuando
ya repasamos todo el armamentario en relación a lo que es para que no se movilice la columna cervical, ¿verdad? Bien limpio las cuerdas vocales, bien limpio la cavidad oral, y podemos hacer esto, ¿no? Con la C-Track. Ahí se ven las cuerdas vocales, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el tubo ya colocado. Y aquí ya tenemos ya, después extraemos la C-Track, primero la cámara, luego la C-Track, y aquí dejamos el tubo, ¿verdad? Ya mencionó algo de esto el doctor Cuenca Dardón en su exposición. Esa es la respuesta fisiológica al trauma. Estos son los puntos más importantes de los que el anestesiólogo se tiene que hacer cargo para poder controlar al paciente, y todos estos aspectos adversos pues son hipertensión, taquicardia, alteraciones en la ventilación, perfusión, aumento de los requerimientos de oxígeno cerebral. Los vamos a llevar a cabo dependiendo del estado hemodinámico del paciente. O sea, nosotros podemos utilizar de las drogas que ya mencionó el doctor y que producen protección cerebral, pero lo que vamos a regular nosotros es la dosis dependiendo del estado hemodinámico del paciente, ¿verdad? Porque acuérdense que se debe tratar en forma integral, ¿verdad? Entonces, si el paciente está inestable hemodinámicamente, no lo vamos a usar a las dosis de un fentanil, la dosis de, que será de 5 microgramos por kilogramo de peso. Nos vamos a reducir a las dosis, ¿verdad? De sufentanil, de barbitúrico. Hemos descubierto que el Recofol o no, el Recofol y todos esos Diprivan y todos esos desestabilizan más rápido, tumban el gasto cardíaco. Entonces si los vamos a utilizar, hay que utilizarlos en dosis muy bajitas, ¿verdad? A dosis respuesta, ¿no? En todo el paciente que está chocado, a dosis respuesta, porque acuérdense que puede tener shock cardiogénico, puede tener shock hipovolémico y puede tener shock neurogénico, no solamente por sección medular, sino por contusión encefálica, ¿verdad? Bueno, no solamente los automovilistas son los que pueden tener lesiones, sino a veces también los que están observando, ¿no? La evaluación preoperatoria pues son básicamente los mismos puntos que están haciendo todos, ¿no? De analizar desde el que lo vio en el sitio del accidente al que lo vio en el cubículo de choque, pues siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? Monitoreo, pues electrocardiograma, tensión arterial no invasiva, oximetría de pulso, temperatura y capnografía. El no invasivo. El invasivo es línea arterial, presión venosa central, cateterización de la arteria pulmonar y saturación venosa mixta de oxígeno y gases arteriales. Él menciona un sensor que se introduce en la vena yugular. Nosotros lo hacemos con un catéter a la vena yugular. Medimos gases centrales gases de la aurícula derecha y gases a nivel de la vena yugular. Hacemos una diferencia arteriovenosa y vemos la diferencia entre el consumo. Existen fórmulas, diferencia entre el consumo de oxígeno, la producción y el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Y de esa manera nos estamos dando cuenta de cómo está funcionando, ¿no? La presión intracraniana, que también ya lo mencionó. Nosotros tenemos ahí el camino, ¿verdad? Ponemos un tornillo. Generalmente esto no lo ponemos antes de entrar a la cirugía, sino que ya salen algunos cuando calculamos que va a haber mucha edema cerebral, se les salen con su medidor de la presión intracraniana, con su catéter de la saturación venosa de la
de oxígeno de la vena yugular, y a veces hacemos monitoreo con el electroencefalograma. Bueno, ya saben que el de mayor protección es el barbitúrico, ¿verdad? Mayor protección cerebral, pero estos están reconocidos que también se pueden administrar. Lo importante, como ya les había mencionado, es la dosis, ¿verdad? Para no disminuir el aporte de oxígeno cerebral. Y un detallito que se nos había pasado a lo mejor, es que en el traumatizado de cráneo, la autorregulación cerebral está alterada. Entonces todos los cambios que se provoquen, ¿verdad?, directos, se van a transmitir al cerebro. O sea, si usted va a tener un cambio que disminuya la presión, ¿verdad?, se va a disminuir la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Si hay hipertensión, también, ¿verdad?, se va a transmitir en forma directa y va a provocar daño. Tanto es perjudicial la hipertensión como la hipotensión, ¿verdad? Y bueno, ya no se utiliza la succinilcolina por las fasciculaciones y la contractilidad y el aumento de la presión intracraneana, pero de los no despolarizantes se pueden utilizar, aunque haya una intubación de secuencia rápida. Si usted practica la maniobra de Selig, inmoviliza la columna cervical. Y los inductores son aquí lo mencionamos: inductor, relajantes musculares, intubación de secuencia rápida con inmovilización cervical, evitar el aumento de la presión intracraneana. Con todo ese arsenal de medicamentos que se les ha dado ya con anterioridad en relación a que hay que controlar la respuesta que se produce de hipertensión endocraniana y aumento de la frecuencia, etcétera, por el trauma craneoencefálico. Entonces esto va a proteger el aumento de la presión intracraneana. Y el algoritmo de la vía aérea, ya nosotros llegamos a la conclusión que o la Fast Track o la C-Track en un paciente inmovilizado nos resuelve el problema. Este es una paciente con fractura maxilar superior que también tiene, esta es la nariz, aquí está el maxilar, este es el ojo, ¿verdad? Y implica dificultad para la intubación. Y bueno, ya sabemos cuál es ya casi todos saben cuál es el indicado para el enflorano. Es el que menos aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Lo que se está mencionando actualmente es que hay dos situaciones: antes de que se abra el cráneo y después de que se abra el cráneo. Ninguna de las medidas que son para aumentar el flujo sanguíneo cerebral y ninguna de las medidas antiedema, como son los manitol y los diuréticos y todo eso, porque esos van a colgar las meninges o van a provocar mayor sangrado, ¿verdad?, ni las soluciones hipertónicas, ¿verdad?, se deben de utilizar antes de abrir el cráneo. La única indicación de todo eso es que se llegue enclavando el paciente, que haya enclavamiento de uncus o de pedúnculos cerebelosos y que llegue en posición de inicio de descerebración. Es una urgencia y se tiene que utilizar, ¿verdad?, pero no es el indicado, sino hasta que ya se abre el cráneo. Y bueno, lo que ya mencionó, fentanil, sufentanil, todo esto puede utilizarse cuando hay hipertensión y hay taquicardia, etcétera, como medida previa, una dosis previa a la inducción. Y también nosotros utilizamos esto en infusión durante el transoperatorio. Podemos hacer técnicas anestésicas combinadas utilizando diazepam y cualquiera de estos agentes
utilizando de este diazepam con fentanil, midazolam con propofol, pero a dosis muy bajas, ¿verdad?, por la inestabilidad. Y aquí lo que se estaba mencionando son las soluciones salinas hipertónicas al 7.5%, que también se recomiendan para el posterior a la que se abre el cráneo y en el manejo posoperatorio. ¿Qué es lo que se trata con el manitol, con los diuréticos osmóticos y con las soluciones salinas hipertónicas? Jalar líquido al espacio intravascular del intersticio, ¿verdad?, y aumentar la presión de perfusión cerebral. Y de esta manera, si está buena la hemoglobina y si está bien oxigenado, que el aporte de oxígeno sea mejor a los tejidos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como se logra. Las soluciones salinas hipertónicas al 7.5, como dice el doctor, no contamos con ellas, pero usted puede ponerle sodio a las soluciones que contienen de soluciones isotónicas al 0.9, que son las que habitualmente las hacemos al 7.5, ¿verdad?, agregándole sodio, y de esa manera logramos hacerlo. Y lo que ya mencioné del manitol y de la furosemide, que es solamente cuando ya se abrió el cráneo para evitar hemorragia y evitar pues efectos adversos. Y esta es la evacuación de un hematoma, ¿no?, que a fin de cuentas es uno de los más frecuentes que se presentan, ¿verdad?, los hematomas, y afortunadamente se descomprime y ya se acabó el problema. Muchas gracias por todo.